ejercicio de venir a conocer el espacio, digamos, donde habita el Chahuentellao es importante. De alguna manera permite conocer aquellos lugares que tienen un significado cultural para el pueblo mapuche y que deben ser conocidos por las nuevas generaciones y que deben ser considerados en el proceso educativo de las nuevas generaciones mapuche y no mapuche, ya que estos lugares desde tiempos inmemoriales, de tiempos históricos, han prestado un apoyo, han prestado un servicio, han servido como lugares de fortalecimiento, tanto en el aspecto del Quimun y tanto en el aspecto del Nehuen, para tomar fuerza, para poder resistir, para poder defender los territorios, para poder avanzar y crecer como cultura también. Fianto no tranca que fui, Puku fique cheyen, feipi que fui, feiti taita Huentellao kumene hueñei. Mongi leiti las que mapu mo, Pucatiwa y piñelu tamapu, feichi mapu ni a tu fiel pumapunche. Filques kutunkupali, mosque, muchay, neonento, feimeche puchefu que tui, ka eso puiti kumene hueñei. Feimu mañoculelo pumuchuya feichimapu tati, kumialku toimun pumapunche, Nehuen toimun, taita Huentellao, niela tati. Es un lugar que va a ser, digamos, reconocido por las futuras generaciones en la medida que nosotros también nos acerquemos y la valoricemos, porque nuestra gente necesita saber de su pasado, de su presente, pero sobre todo de aquellos espacios que le dan una sabiduría. Y Huentellao es un lugar, la Ruca Cura es un lugar donde nuestra gente se forma, se prepara, aprende y llega a ser che. A nivel, como es sabido, de todo el pueblo mapuche, es intervenido. Nuestro pueblo hoy día es un pueblo que está permanentemente viviendo amenazado por los grupos económicos de poder. Y no está ajeno a esto la Ruca Cura y otros espacios simbólicos y otros espacios que tienen una importancia en la filosofía y en la cosmovisión mapuche. Y el pueblo mapuche, yo creo que hoy día ha avanzado en revalorizar, en reconstruir, en retomar aquellos conocimientos que permiten defender también estos espacios que puedan ser transgredidos por el progreso, por el desarrollo, que en el fondo el desarrollo viene a consumar a la última etapa, digamos, del capitalismo en territorio mapuche, donde vienen a destruir y vienen a usurpar y vienen a violentar los últimos espacios territoriales que el pueblo mapuche aún controla. Y yo creo que nuestra gente hoy día tiene el nivel de conciencia, tiene el nivel de preparación en el aspecto político, cultural y en el aspecto de resistir también. Y nuestra gente muchas veces no se ayuda. Por ejemplo, antes nosotros, cuando nos criábamos en el campo, la gente se ayudaba, hacían el mingato, hacían La educación intercultural para mí es solo un paso, es un proceso en construcción, es un proceso de decolonización que debemos trabajarlo nosotros los quimeltuchefes, los educadores tradicionales y también el pueblo mapuche en general. La educación en sí no resuelve el problema mapuche, pero sí puede entregar elementos mejores para un futuro proceso de liberación, porque pensar una educación intercultural no tan solo es para que el mapuche se muestre, sino también para que esa educación sirva para formar sujetos de derecho, sujetos que permitan ejercer sus derechos políticos en el aspecto cultural, social y reivindicar aquella demanda histórica que el pueblo mapuche aún no se le ha sido saldada por el Estado chileno. Por lo tanto, yo creo que la educación intercultural
es una herramienta que tenemos en el presente hoy día, para que nuestros niños, nuestras generaciones actuales puedan conocer su pasado, conocer el presente y poder tener una visión de lo que somos como cultura hoy día y hacia dónde debemos caminar. Cuando al tribunal llegué, un águila me miró, pero culpa no me halló. A la cárcel si te vas, a la cárcel si te vas. Creo que en la medida que las comunidades se mantengan firmes, se mantengan organizadas y mantengamos también una posición política firme frente a un modelo económico que nos excluye, el pueblo mapuche va a crecer y va a permanecer en el tiempo. Poco para comer y algo poco para